Un sistema de control de lazo cerrado es aquel que se encarga del constante monitoreo y ajuste de un determinado proceso para que éste siga siendo una consigna. En este caso, se enfrentó al diseño del sistema de control del balanceo de un avión en piloto automático, con el objetivo de promover soluciones y mejoras al rendimiento satisfactorio del mismo. La aplicación que vemos en pantalla cuenta con diferentes funcionalidades para evaluar el control del sistema, tales como el modelamiento del sistema, el análisis de estabilidad, análisis transitorio, análisis frecuencial e incluso una simulación gráfica del comportamiento del avión en el sistema y control implementado. En la pantalla podemos observar el control principal del sistema en la interfaz. En ella, el usuario puede elegir cómo controlar el sistema y con qué tipo de herramienta. En primer lugar, se observa que en el diagrama de bloques está conformado por el controlador, el actuador, la planta y el sensor. Además, el usuario también tendrá la posibilidad de ingresar el ángulo deseado de inclinación, en este caso en radianes. Y por último, como salida, obtendremos el ángulo de balanceo real. Cuando nos centramos un poco en el controlador, en él se puede expandir una pestaña y elegir el tipo de controlador que se desea, ya sea PID, PI, PPD, adelanto, atraso, atraso, adelanto. Además, del lado derecho de la interfaz se pueden establecer los parámetros de este elemento dependiendo del seleccionado. Para el controlador PID, el usuario por medio de las barras deslizantes ingresa los valores de la constante de proporcional, tiempo integral y tiempo derivativo. Y para el controlador adelanto-atraso, el usuario tendrá la posibilidad de ingresar la constante proporcional, el tiempo integral, tiempo derivativo, constante proporcional de este controlador y los factores de atenuación como lo son alfa y beta. Además, la constante del atraso, adelanto y por último el periodo. Debajo del diagrama de bloques podemos también observar que se puede ingresar los parámetros de la sobrelongación deseada, el tipo de señal, en este caso pues el usuario puede elegir entre escalón, rampa, impulso y parábola, y además si se desea realizar la sintonización del controlador PID de acuerdo a la sobrelongación ingresada por el usuario. La sintonización realizada por el método es realizada por el método de optimización operacional. El controlador se rige según la fórmula que aparecerá en pantalla, donde los valores de K y A son obtenidos del método de optimización operacional y gracias al código que nosotros implementamos, pues se eligen los valores que tienen menor número de establecimiento. Ok, pero ¿qué respuesta vamos a obtener luego de ingresar los parámetros ingresados? En la pestaña de abajo, en la parte inferior de pues de nuestra interfaz, de esta pestaña que estamos observando, pues vamos a obtener la respuesta en el tiempo ante una entrada tipo escalón, pues que va a ser el ejemplo implementado, la función de transferencia del sistema completa y los parámetros de respuesta transitoria y estable, los cuales son el error de estado estable, la constante de error, el tiempo de subida, el tiempo pico, la sobrelongación y el tiempo de estabilización. Seguido a esto, tenemos la función de transferencia reducida. Podemos ver que concuerda con la gráfica anterior, y esto se debe no solo a que viene del diagrama de bloques original, sino que es la aproximación de segundo orden. Cabe aclarar que entre mayor sea el grado de aproximación, más similitud tendrá la original. También podemos ver a nuestra derecha su respuesta en el tiempo, ante la entrada de un escalón unitario. Luego, analizamos el gráfico del lugar de las raíces, en donde podemos observar que al encontrarse todo en el semiplano negativo, reafirma el hecho de que el sistema es estable para todo valor de K, y podemos constatarlo ya que dice que K presenta un rango entre 0 e infinito, el cual es un rango muy óptimo. Sin embargo, si realizáramos un cambio en la planta y la carga de los datos, notaríamos de que el sistema solamente sería estable para algunos valores de K, y posiblemente se presenten oscilaciones. Esto se debería a que los polos y ceros se encuentran muy cerca de cero. A nuestra derecha podemos observar el sistema de variables de estado. Gracias a este logramos analizar una forma de representar la función de transferencia mediante el uso de matrices, y tiene como una fuerte ventaja que puede simular sistemas con más de una entrada y más de una salida. Por último, tendremos la región de estabilidad, en la cual podemos observar los valores de K
donde el sistema es estable. En esta sección se observa el diagrama de Bode mediante la ganancia y fase del sistema en la frecuencia y se muestran características representativas del mismo. Se pueden observar la frecuencia de corte, el ancho de banda, la magnitud pico y la frecuencia resonante, además de las constantes de error de posición, velocidad y aceleración, las cuales nos permiten conocer el error en estado estable con la información observada. Se puede observar también el margen de fase y ganancia, que nos permite determinar la estabilidad del sistema. También nos permite guardar el diagrama de Bode que se introduzca mediante el botón de Save. En este Simulink se observa el diagrama de bloques de nuestro sistema. Se divide en dos secciones diferenciadas por su función en la interfaz de usuarios. Una que permite elegir el tipo de señal que se probará mediante un multiswitch, en el cual encontraremos señales como la escalón, la rampa, impulso y parábola, las cuales son escogidas por el usuario y que a su vez contienen un bloque que ajusta la ganancia, acompañado de otro multiswitch para elegir el tipo de controlador que se usará. Entre las posibles elecciones de controladores se encuentran los PID con todas sus variaciones, es decir, PD, PI, IP, y los compensadores de adelanto, atraso y atraso-adelanto, que se derivan en un sistema compuestos por bloques individuales para el actuador, la planta y el sensor, que pueden ser escogidos también por el usuario mediante sus funciones de transferencia. Además, las salidas de output.signal y output.result son la base de nuestro funcionamiento, ya que con estas salidas trabajaremos nuestra aplicación. En la parte superior encontraremos un diagrama de bloques idéntico al anterior, pero que cumple con la función de controlar la simulación del proceso. En este caso, el diagrama de bloques solo permite la entrada del escalón unitario y está continua con una ganancia, la cual representa el ángulo de balanceo del avión en la simulación y puede ser modificada por el usuario. Se encuentra de nuevo también un multiswitch que permite escoger el tipo de controlador y con él el sistema de nuevo compuesto por los bloques, que representan el actuador, la planta y el sensor, con un nuevo componente que añade ruido al sistema, lo cual se escogió con una señal aleatoria de distribución uniforme, para simplicidad. Ahora veamos la simulación del proceso. Al dar simular, vamos a hacer que Simulink haga una simulación en 3D. Esta simulación nos mostrará el ángulo del avión en el tiempo. Podemos observar que inicialmente el ángulo del avión es 0, pero aumenta progresivamente a ser el deseado, en este caso de 1 radián. En la gráfica a la derecha vamos a poder ver el comportamiento del sistema, es decir, la señal de entrada, la señal de salida y el ruido, las perturbaciones. Podemos notar que si cambiamos el ángulo, ya que el ángulo de balanceo no fuera 1 sino 0.5, entonces en la simulación veremos que el ángulo del avión será menor. Cabe aclarar que el balanceo que tiene el avión se debe a las perturbaciones, que el sistema va a interpretar como pequeños cambios en el ángulo. Uno de nuestros ángulos favoritos fue el de 3.14, es decir, una vuelta completa, que podemos ver a continuación.
Recordemos que los ángulos son representados como escalones, es decir, un ángulo de 1 radián sería un escalón de magnitud 1, un ángulo de 0.5 sería un escalón de 0.5 y un ángulo de 3.14 radianes de 3.14.